Es la doctora Diana Romero Larroch, pertenece ella a la sociedad civil y académica de Venezuela. Ella es egresada de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, como abogada de la República, máster en Derecho Comparado de la Universidad de Miami, doctora en el Derecho por la Universidad de Zulia, especialista en Derecho y Gestión de las Telecomunicaciones por la Universidad Andina y postdoctorado en Derechos Humanos por la Universidad de Zulia. Profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, docente en Diplomado de Derechos Humanos y de Mecanismos de Protección Internacional. Se desempeñó como jefa del Departamento de Derecho Internacional y directora legal y consultora jurídica de la Universidad de Zulia. Conferencista y analista en Derechos Humanos, Telecomunicaciones, Derecho Marítimo y analista en Derecho Internacional. Actualmente miembro de número de la Academia de Ciencias Jurídicas del Estado de Zulia. La ponencia de la doctora es el rol de la academia en la justicia universal. Así que le damos la bienvenida a la doctora Romero. Le pido que encienda su cámara, su micrófono. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya oscureciendo, digámoslo así, quiero agradecer a todo el equipo que tuvo la cortesía de tomarme en cuenta para esta actividad tan importante. El punto que se me encargó trabajar a mí es el rol de la academia en la justicia universal. Y yo, pues, el rol de la academia es muy importante, pero también es importante conocer un poquito sobre lo que es la justicia universal, y ya el doctor Fernández la explicó, y la explicó bastante claramente, en una forma muy sencilla, ¿no? Muy bonita, muy profunda. Pero de todas maneras, yo tengo aquí algunas anotaciones sobre la justicia universal, que es importante hacer esas referencias, porque para entrar nosotros a poder hablar sobre las recomendaciones, yo pensé que era oportuno hacerlo. La justicia universal, o jurisdicción universal, porque también se le conoce así, no es un tema fácil, no es un tema sencillo de discutir, porque desde su surgimiento, con la Carta de San Francisco de 1945, luego con la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, luego cuando tenemos nosotros la ratificación de los convenios de Ginebra y sus protocolos en 1949, y luego pues la creación de los tribunales ad hoc que se tuvieron que hacer para ajusticiar a personas por la comisión de delitos graves durante la guerra, como lo citó el doctor Eduardo, el juicio, el tribunal ad hoc de Nuremberg de 1945. Todo eso le viene dando forma a lo que es hoy la jurisdicción universal. Le vino dando, y no solamente estos son algunos, ¿no? Hay otros que se podrían también comentar, pero bueno, con esto ya nosotros vamos viendo cómo todo esto se enmarca dentro de los derechos humanos. Y eso es muy importante porque afianza el reconocimiento de los derechos humanos y la posibilidad de imputar a una persona por delitos graves. Porque cuando nosotros hablamos del derecho internacional público, tradicional, convencional, es responsabilidad de los estados. Pero ya aquí en la justicia universal estamos tocando a la persona humana. De tal manera pues que esta figura que nosotros conocemos como justicia universal, yo pienso que es un proceso de humanización del derecho internacional. Es un proceso de humanización. ¿Por qué? Bueno, porque estamos visibilizando el cambio del concepto del derecho internacional convencional hacia un derecho internacional humanizado, con un mayor sentido de protección hacia la persona humana.
O sea, ya no estamos hablando de una globalidad de estados, sino de personas, individuos que se atrevan a la comisión de delitos graves. Y esto está así concebido dentro pues, de los derechos humanos fundamentales y bajo el proceso progresivo que el propio sistema de globalización nos impone en el diario vivir, reafirmándolo y profundizándolo. En la globalización se dieron una cantidad de nuevos elementos que nos llevan a una progresión de la sociedad y que no nos podemos quedar atrás. Y que esto tiene mucho que ver con este aspecto de la justicia universal. Podríamos nosotros entonces decir que es un principio de aplicación extraterritorial de la ley, incluyendo la ley penal, tal como lo dijo el doctor Eduardo Fernández, que deben incluir en su legislación nacional todos los estados. O sea que el fin último de la justicia universal es que todos los estados tengan concebido en su ordenamiento jurídico esta ley, una ley que tenga que ver con eso, pero eso se necesita en unidad de criterio, porque si no entra allí la desigualdad y entra también los peligros políticos que conlleva la justicia universal y que no los podemos obviar. De manera que ahorita no hay una obligación de ser parte, de aplicarla. No hay una obligación, vamos a decir, expuesta, convenida, no. Es una obligación de hacer de los estados. Pero, por ejemplo, China, Rusia, Estados Unidos no la aplican. No han cumplido con esa obligación de hacer. Pero tampoco hay una normativa que les diga que no lo pueden hacer. Es un deber ser, ¿verdad?, de los estados, ajustarse a la justicia universal. Otros estados tienen concebido el principio dentro de su constitución. Hay constituciones muy recientes, como por ejemplo la de Ecuador. Ecuador tiene en su constitución la previsión de la justicia universal y tiene su normativa, pero tiene una reserva que es que no extraditar a sus nacionales. Entonces, ya allí deja de ser totalmente universal, porque cuando nosotros hacemos el vocablo universal, estamos pensando que todo sea de la misma manera para que todos puedan tener los mismos resultados. Lo que hace entonces un tanto débil que la aplicación sea verdadera y universalmente igual. Pero lo que sí es igual es que esa figura jurídica está destinada a proteger el interés compartido de todos los estados para la eliminación de la impunidad, porque eso es lo que se busca. Cuando el doctor Fernández decía, cualquier ciudadano de cualquier país que cometa un delito grave puede ser aprehendido en función de la justicia universal y puede ser ajusticiado en el estado que lo aprenda. Entonces, eso lleva a una posibilidad de que nosotros podamos tener menos que podamos tener menos delitos graves en el diario vivir de la comunidad internacional. Es oportuno también mencionar en este punto la Corte Penal Internacional, porque esta fue creada según el Estatuto de Roma de 1998 y es una justicia de carácter universal. Reafirma el proceso de jurisdicción universal al hacer posible imputar a un individuo, a una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y de agresión. He allí la jurisdicción que tiene la Corte Penal Internacional. Si bien es cierto que la Corte Penal Internacional es producto de un acuerdo internacional con carácter autónomo, pero impulsado por las Naciones Unidas sobre los crímenes que ya nosotros hemos citado hace un momento de derechos humanos. De manera que la jurisdicción universal sí es o está representada en la Corte Penal Internacional para esos delitos exclusivamente.
Entonces podría, y yo soy de las que piensa, que se podría hacer una revisión de esta y estudiar la posibilidad de permitir una vía hacia la aplicación de la jurisdicción universal, considerando pues que vivimos un acelerado proceso socioeconómico y político en nuestra sociedad con profundas modificaciones en el comportamiento humano. Consecuencia, consideramos que para lograr la instauración definitiva y perfecta de la justicia universal como medio para una sociedad más justa y equilibrada, es importante el rol que la academia puede cumplir o que los académicos podemos cumplir. ¿Cómo podemos focalizar esto? ¿Cómo podemos focalizar nosotros el rol de los académicos? Bueno, en diferentes actividades. Por ejemplo, a través de un estudio, investigación y seguimiento de comportamiento de los estados en la aplicación de la jurisdicción universal, pudiendo producir importantes recomendaciones que permitan mejorar su interpretación y aplicación, tomando en cuenta elementos sociales, políticos y económicos que vayan surgiendo en el devenir del tiempo y que inexorablemente van modificando nuestra convivencia. Entonces allí, mediante esas investigaciones, esas prácticas que los académicos están permanentemente haciendo, pues pueden hacer, sacar como resultado ir perfeccionando la jurisdicción universal. Y yo me pregunto, ¿no? Y quisiera que todos los que, porque todos estamos conectados en el mismo sentimiento, en este momento, ¿la Corte Penal Internacional es un órgano de aplicación de jurisdicción universal? Sí y no. ¿Podría la academia aportar ideas para lograr un sí? Pienso que sí, opino que sí. A través de investigación de casos, encuentros entre intelectuales, jurisconsultos y especialistas en la materia que puedan ofrecer de jurisdicción universal. Sí, opiniones vitales y posibles, y entonces ofrecer una gama de posibilidades o simplemente recomendar su mantenimiento como está. Esta recomendación pasaría por una revisión del Estatuto de Roma. Eso viene, ustedes saben que el Estatuto de Roma también, eso fue desde hace muchos años que se viene impulsando la necesidad de esta Corte Internacional que finalmente se logró en 1998 con aplicación en el año 2000, pero que ya posiblemente en algún tiempo muy cerca tiene que ser objeto de revisión para ajustarlo a los verdaderos principios de la jurisdicción universal. También podría la academia promover y realizar importantes encuentros internacionales entre los estados que aplican la jurisdicción universal con vista a evaluar su comportamiento y luego de analizados los casos, promover la unificación de las leyes nacionales en torno a la jurisdicción universal, de modo de lograr mayor éxito en su aplicación y unificación de las normas. Pero además de eso, también los personajes, los investigadores, la academia, puede dictar conferencias, foros, reuniones con los diferentes estados de la comunidad internacional que no aplican la jurisdicción universal para estudiar y evaluar las bondades de esa importante figura jurídica, invitándolos a formar parte del conglomerado que la aplica para lograr una mayor justicia de los derechos humanos vista en su conjunto. ¿Por qué? Porque simplemente entramos en desigualdades. Simplemente podemos entrar allí también en arreglos políticos de alguna persona aprendida por un Estado que aplique la jurisdicción universal versus un Estado que no aplique la jurisdicción universal. Y las reuniones de los investigadores, de los académicos, es importante en el aspecto que les acabo de decir, porque España, que era uno de los países que mejor tenía la mejor legislación, o una de las mejores legislaciones en sistema de justicia universal, ha hecho dos reformas
que restringen la verdadera justicia universal. Entonces, en vez de ir perfeccionándola, como todo proceso perfectible, lo que han hecho es restringir. Entonces, eso va también en detrimento de que logremos una paz universal equilibrada. Conocer y estudiar las diferentes normativas de los estados en referencia a la jurisdicción universal, produciendo informes sobre el estatus actual de cada una, haciendo las debidas recomendaciones sobre las restricciones hechas por algunos estados, como se los acabo de mencionar. ¿Por qué? Bueno, porque si empiezan a haber esas diferencias estatales, no vamos a poder aplicar nunca una verdadera justicia universal. Y por eso yo les decía al principio que esto no es un principio fácil de digerir. No es, esto es como un fenómeno sociopolítico y económico. Otro aporte importante sería la inclusión del tema en los estudios del derecho internacional a nivel de pre y posgrado, creando conciencia intelectual y práctica sobre la necesidad de mantener la jurisdicción universal como mecanismo de humanización del derecho internacional y así fortalecer el jus standi. O sea, la posibilidad, ¿verdad?, del jus standi. Podríamos también, mediante nuestro proceso académico, estimular a académicos e investigadores a mantener al día cualquier adelanto o cambio que haga más efectiva la ejecutoriedad de la jurisdicción universal de cada estado en cuanto a la prevención y punidad de los delitos de derecho internacional. Preparar informes serios a fin de convencer a los gobernantes que la jurisdicción universal debe entenderse como una herramienta de cooperación en la lucha contra los crímenes más graves, como son lesa humanidad, genocidio, tortura, desaparición forzosa, entre otros, porque hay unos cuantos delitos muy graves que de verdad lesionan y van en contra de la integridad física del ser humano. Sería también oportuno investigar los adelantos logrados sobre la protección de los derechos humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han tenido grandes avances en cuanto a la legitimación activa del individuo y que podrían ser elementos que ayuden, que coadyuven a mejorar los principios de este llamado fenómeno de la jurisdicción universal. Por lo menos se podría lograr algo en cuanto a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Con esta gama de posibilidades que les he mencionado, pienso yo que la academia puede ayudar a que nosotros logremos cada día un mayor equilibrio y un mayor respeto y reconocimiento a los derechos humanos fundamentales y al respeto a la vida misma. De manera que como conclusión de lo poco que he podido aquí conversar, porque tenemos un tiempo fijado, yo diría que por cuanto no hay consenso a nivel internacional sobre la aplicación efectiva de este principio y la prevalencia del pacta sunt servanda para su aplicación, en nuestra opinión consideramos importante continuar en la tarea de lograr la instauración de la justicia universal en todos los estados, como una obligación de hacer de cada uno de ellos, dejando a un lado la idea de que la misma sea de aplicación facultativa, como lo es hoy, como un camino hacia un universo más justo y equilibrado en cuanto a los derechos humanos en su conjunto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Diana Romero. Gracias por sus palabras, gracias por esperar todo este tiempo que hemos tenido un poquito de retraso porque las ponencias están tan buenas que es difícil cortarlas, yo lo sé, pero le doy las gracias por haber estado en esta última ponencia de nuestra mesa número 6.